Bueno, aquí vamos a presentar los laboratorios 7 y 8. Yo me llamo Anthony Morales Alorado y mi compañero Marlon Zúñiga Gómez, donde él les va a presentar en la siguiente diapositiva. Bueno, Saludos a todos los presentes de este video. Como lo mencionó mi compañero Anthony, yo soy Marlon Zúñiga Gómez y en esta ocasión vamos a realizar entre nosotros dos la explicación correspondiente al laboratorio 7 del curso de circuitos lineales 1. bueno, aquí hay que aclarar algo importante. En este laboratorio se trabajaron todos los circuitos de fuente bajas. Esto se debe a que los voltajes eran demasiado altos y las resistencias demasiado bajas, lo que esto no van a soportar estos voltajes. Como lo mencionó mi compañero Anthony, el primer circuito que tenemos acá es un circuito en el cual nosotros tenemos que intentar calcular la cantidad de voltaje que pasa a través del punto de conexión ubicado entre R1, R2 y R3. Realizando los cálculos correspondientes con el método de nodos, logramos descifrar que el voltaje del nodo principal da un total de 32.30 voltios. Las corrientes de las tres resistencias dan 230 miliamperios, 1.61 amperios, 1.84 amperios y los voltajes de cada resistencia dieron 2.31 voltios, 32.2 voltios y 27.6 voltios. Aquí calculamos las potencias de cada resistencia en el circuito original, donde la potencia de R1 sería 531,3 miliwatts, en la potencia de R2 que sería 51,84 watts y la potencia número de R3 sería de 50,78 watts. Como lo mencionó mi compañero Anthony, debido a que las resistencias del circuito necesitan potencias extremadamente altas para trabajar las fuentes de 30 y 60 voltios, no sería posible realizar este circuito en la vida real. Entonces, ¿qué solución tenemos aquí para poder resolver este circuito? Bueno, lo que se hizo fue agarrar las fuentes de 30 y 60 voltios y las dividimos entre 10 para obtener dos fuentes de 3 y 6 voltios. A partir de ahí hicimos los cálculos del método de nodos correspondientes a este mismo circuito y obtuvimos una serie de datos bastante similares tanto en el voltaje del nodo 1 como en las corrientes y demás datos. Por supuesto, cabe aclarar que estos mismos datos se pueden multiplicar por 10 y de esa forma pues se obtienen los datos originales del circuito correspondiente a este mismo laboratorio. Bueno, aquí medimos el primer circuito con simulaciones, que sería el Tinkercad y Multisim, donde esto nos da los mismos voltajes y las mismas corrientes que lo teórico. Aquí nosotros quisimos verificar que las mediciones del circuito con las fuentes reducidas pues coincidieran los datos con los cálculos teóricos que nosotros hicimos y en efecto los mismos calzan de acuerdo a las características del circuito antes mencionado. Bueno, aquí medimos el circuito número uno con las fuentes ya reducidas en la vida real. El siguiente circuito que tenemos aquí en pantalla es un circuito en el cual nosotros tenemos que calcular
dos voltajes completamente diferentes. Para poder hacer estos mismos cálculos, usamos el método de nodos, luego creamos dos ecuaciones con dos incógnitas, a continuación metimos toda esta información en la calculadora y los resultados nos dan lo siguiente: 27.67 voltios y 33.2 voltios. Aquí sí es importante aclarar que el primer voltaje, pues en realidad es un voltaje extremadamente alto, el cual podemos decir se necesita reducir. Entonces, para poder reducir ese voltaje, primero agarramos el voltaje del nodo 1 y lo restamos a la fuente de 24 voltios y después hicimos una división entre el voltaje calculado de 27.67 voltios dividido entre los 3.67 voltios, lo que nos da un voltaje de 7.53 voltios. Más adelante con los simuladores vamos a demostrar que este primer voltaje y el segundo coinciden con los cálculos. Bueno, aquí tenemos el circuito número 2, ya los cálculos teóricos, que la corriente R1 sería, con la ley de Kirchhoff, 1,64 amperios, la corriente 2 sería 1,66 amperios y la corriente número 3 sería 1,61 amperios. El voltaje número 1 de R1 sería 16,4 voltios, el voltaje R2 sería 24,9 voltios y el voltaje R3 sería 32,2 voltios. Aquí tuvimos que calcular las potencias del circuito número 2 en cada resistencia. Estas nos dan 26.89 watts, 41.33 watts y 51 watts, por lo que es fácil entender que en la vida real no se pueden trabajar resistencias con esta cantidad de potencia tan exigida por las fuentes originales. Bueno, aquí tenemos el circuito número 2 convertido con las fuentes ya reducidas. El voltaje número 1 sería 24 voltios, pero hay que dividirlo entre 10, que nos da 2,4. Y el segundo voltaje nos da, sería 25, pero hay que dividirlo entre 10, que nos da 2,5. Esto sucede ya que los voltajes son muy altos y tendríamos que dividirlo para que las resistencias aguanten estos voltios. Aquí utilizamos el análisis de nodos para averiguar el voltaje número 1 y el voltaje número 2. Que el voltaje número 1 en total nos da 748,64 milivoltios y el voltaje número 2 que nos da 3,33 voltios. Como lo mencioné en la diapositiva 12, nosotros tuvimos que agarrar las fuentes de 24 y 25 voltios y las dividimos entre 10 para trabajar con dos fuentes de 2.4 y 2.5 voltios. Después de eso, con los anteriores cálculos explicados por mi compañero en la diapositiva anterior, calculamos las corrientes y los voltajes de cada una de las resistencias. Con las resistencias en la corriente, estas nos dan 165.13 miliamperios, 166 miliamperios, 166.5 miliamperios. Con los voltajes nos dan 1.65 voltios, 2.49 voltios y 33.33 voltios. Vamos a comprobar que esta información pues coincida con la simulación.